Estimados alumnos del ISTEC, soy el profesor licenciado Emiliano Dueñas, profesor de las cátedras Tecnología 1 y Informática Aplicada de las Tecnicaturas en Administración y Turismo de la sede central y sede Las Heras. En este pequeño videotutorial analizaremos dos grandes conceptos: las funciones de base de datos en Excel y los gráficos en Excel. A lo cual, lo primero que debemos decir que las funciones de base de datos son funciones muy potentes que, si las sabemos configurar y sabemos parametrizar, podemos hacer cálculos muy grandes en mucho volumen de información. En este caso, chicos, tenemos esta estructura, este universo de datos que consta de todas estas columnas con todos estos datos. Son aproximadamente 700 datos, pero vamos a trabajar con menos a los efectos del video. ¿Sí? Lo otro que debemos saber es que es muy importante saber copiar y pegar los encabezados y armar una estructura de trabajo para estas funciones, para que sea lo más eficiente posible. En este caso, yo armo una estructura donde está el nombre de la base de datos, de la función de base de datos, la celda donde quiero que el dato se encuentre, y posteriormente repliqué los títulos, los encabezados de esa base de datos a los efectos de poner las condicionales. ¿Sí? Lo mismo he hecho para las demás funciones que pido, función ver, var p, etc. ¿Sí? Vamos a hacer la primera. Es muy importante leer bien qué hace esa función para no cometer errores, porque por ahí quizás nos confundimos en un campo o en un condicional y la función está bien hecha pero no viene enviados los datos. En este caso, las funciones de base de datos ya figuran, son parte del subgrupo base de datos, y en este caso la primera base de datos contar. Vamos a elegir base de datos contar A. Cuenta el número de celdas que no están en blanco en el campo columna de los registros de la base de datos que cumplen con las condiciones especificadas. O sea, cuenta según una condición. Le damos a aceptar, se nos abre la segunda opción, tenemos base de datos. El rango de celdas que componen la lista o base de datos. Una base de datos es una lista de datos relacionados. En este caso es una pequeña tabla. Debemos saber esto, aunque no lo especifique, es muy importante elegir el encabezado. En este caso voy a trabajar solamente con la columna, con la fila hasta la fila 20, nada más. Pero hay que, en el caso del trabajo práctico, hay que hacerlo con toda la fila. Elijo. Aunque no es necesario, yo por un tema de costumbre lo hago F4 para dejar fijo todos los datos. En este caso ya elegí mi universo de datos. Yo sé que voy a trabajar solamente con estos 19 datos. Segundo campo. El rótulo entre comillas doble de la columna o número que representa la posición de la columna en la lista. En este caso es el dato donde voy a contar, ¿sí? ¿Qué dato voy a contar cuando se cumpla el criterio? En este caso, por ejemplo, vamos a probar qué sucede con apellido y nombre. ¿Sí? Lo elijo. Y por último, criterio. Esta es la parte un poquito más compleja, que dice: el rango de celdas que contiene las condiciones específicas. Rango de celdas. El rango incluye un rótulo de columna, una celda bajo el rótulo para una condición. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, los que tienen cierta calificación en informática. Entonces elegimos aquí en esto agregado que hemos hecho, tanto el título como el campo de abajo, por eso dice rango, y le damos a aceptar. ¿Sí? Lo voy a manchar para no perderlo. En este caso ven que el valor de replicar la misma estructura y sobre todo que sea lo mismo. ¿Sí? Vamos a probar borrar aquí, a ver qué sucede. En este caso persiste porque está direccionada a la columna. Vamos a hacer control Z, pero hay veces que un cambio puede modificar. En este caso vamos a analizar un poco. Ya me trajo un valor 19, pero ¿por qué? Porque no he puesto ningún condicional. Supongamos que nosotros queremos contar cuánta gente se sacó en el examen 15. ¿Sí? Se sacó 15. Venimos aquí, escribimos 15 y analizamos. 2. ¿Cómo podemos comprobar esto? Muy simple. Estas funciones siempre hay que comprobarlas. Por ejemplo, 19, 17, 18, 15. El primer 15 que aparece lo vamos a contabilizar. Llevamos un 15. 18, 20,
19, 19, 19, 19, perdón, 16, 19, 19, 14, 15, otro 15, ya tenemos 2 y vamos por la fila 15, valga la redundancia. Bajo 17, 19, 20, 16, 17. Entonces está bien, es correcto, son 2 en el rango que hemos elegido. Si lo hemos elegido todo, por ahí hubieran salido más. Pero vamos a probarlo, vamos a elegir 15, vamos a cambiar este valor y le damos enter. Vemos cómo cambió. Hagamos una cosa. Hagamos control Z, deshagamos. Vayamos a un 15, cambiémoslo por 11 y veamos qué pasa. Y así sucesivamente vemos cómo la función va cambiando. Esto es muy útil cuando tenemos mucho rango, estamos copiando valores, ¿sí? Estas funciones son muy útiles, son muy prácticas siempre y cuando seamos ordenados en su funcionamiento. Incluso podemos poner doble condicional, área y sector de informática, etcétera. Eso es para hacer funciones un poco más complejas. Pero la lógica es la misma y la lógica es la misma para las demás, de cuenta, solo que hay que entender y leer bien qué hace cada función y a su vez no solo lo que hace, sino los criterios o condiciones que pide, ¿sí? Puede ser que por ahí pida que no sea contar, b de cuenta como acá, sino otra b de desviación, por ejemplo. En este caso seguramente hay que pasarle un rango de datos numéricos, o b de extraer, por ejemplo, puede extraer uno solo, evidentemente extraería el primero, así sucesivamente manejando las diferentes funciones. Bueno chicos, esto sería en resumen la parte 1. Vamos a analizar también otras opciones. La segunda parte, chicos, es trabajar con funciones, ¿sí? Perdón, con gráficos. En este caso le da un par de tablas de distintos datos que he encontrado en diferentes partes. Por ejemplo, acá ya hay un gráfico. En este caso, chicos, vamos a trabajar con el primero. Yo les pido que hagan un gráfico de columnas, la distribución por edad y sexo de los clientes. Estos son los datos que yo tengo. Sepan, chicos, que para que un gráfico funcione no es necesario hacer esto, solamente seleccionar todo e insertar. Nosotros debemos entender, chicos, que los gráficos son una forma de pasar de números fríos, inentendibles, a algo puntual. Pero este gráfico por ahí realmente no nos está brindando información. Entonces debemos ser muy capaces de entender. Por ejemplo, en este caso puedo reordenarlo si yo lo decido hasta encontrar algo que a mí me sirva. Vamos a suponer, vamos a modificar un poco, vamos a copiar aquí, vamos a trabajar un poco. En este caso no traje los títulos, pero voy a trabajar solamente con varones y mujeres. Voy a eliminar estos datos, por eso los copié. No es necesario, cometí un error, voy a eliminar todo, no es necesario tampoco hacerlo así. Yo lo hago así. Voy a elegir solamente este ranguito y vamos a analizar qué nos ofrece, que nos ofrece el gráfico al seleccionarlo. Ven que hay muchas opciones, vamos a elegir el clásico. En este caso lo ampliamos, podemos cambiar el título del gráfico, podemos agregar datos al costado, pero en este caso tenemos una idea de, por ejemplo, cantidades. Acá, por ejemplo, podemos agregar cantidades. Entonces sabemos que de 20 a 24 en esa empresa tenemos más varones que mujeres con solamente ver el gráfico. Y acá podemos ver las cantidades, ¿sí? 140 con respecto a casi 125, ¿sí? Entonces con esto gráficamente podemos ver información, podemos tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver que nuestro mayor rango es de 30 a 34 y de varón, entonces nuestra campaña publicitaria puede orientarse a ese rango, no por ahí a los varones de más de 65. Este es el concepto de este tipo de funciones.
Ustedes antes de trabajar tendrán que ir analizando cada tabla y ver qué datos necesitan para mostrar información. No todo es relevante a la hora de mostrar algo en base a lo que necesitan, ¿sí? Bueno, estimados alumnos, en este pequeño video tutorial vimos dos grandes temas. Funciones de base de datos, que es sumamente útil, y gráficos. Me despido de ustedes, soy el profesor licenciado Emiliano Dueña, profesor del ISTEC, de las cátedras Tecnología 1 y Informática Aplicada de Turismo y de la Tecnicatura en Administración.